A ver, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy tenemos la práctica de acuerdo al tema anterior. El tema anterior estuvimos explicando, jóvenes, recuerdan ustedes, dentro de la parte de la hidrósfera, las vertientes hidrográficas. En nuestro territorio peruano, jóvenes, hay 3 vertientes hidrográficas. ¿Recuerdan ustedes las 3 vertientes hidrográficas? Una de ellas es la vertiente hidrográfica Pacífico, Amazonas y Titicaca. Correcto, chicos. La vertiente hidrográfica del Pacífico, no se olviden. Los ríos, su recorrido es de, jóvenes, de este a oeste. Pero ¿qué pasaría si yo viviera en la parte de la vertiente hidrográfica del Amazonas? Los ríos, su recorrido es de oeste a este, jóvenes. Que quede claro. Entonces, como yo les estaba explicando, tenemos también la vertiente hidrográfica, jóvenes, la vertiente hidrográfica del Amazonas, cuyo, por ejemplo, si hablamos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, desfoga sus aguas al Océano Atlántico. Y entonces, por ejemplo, cuando en ese sitio donde desfoga, mencionábamos, los brasileños le conocen con el nombre de Pororocha, Pororocha. 1 kilómetro de mar, jóvenes, casi a la redonda, es agua dulce. Por ese motivo los delfines, jóvenes, se adaptan y ingresan al río Amazonas y hay delfines de agua dulce. No sé si habrán visto en las redes sociales, jóvenes. Y entonces, bueno, tenemos la vertiente hidrográfica del Titicaca. Sus ríos son de corto recorrido. Y tenemos un río efluente. El afluente es el que abastece, jóvenes. Mientras que el afluente es uno, el efluente es el que, jóvenes, es el que mayormente, como quien dice, discurre sus aguas. Ahora sí. Vamos a tener la siguiente práctica. Empezamos, jóvenes, y la participación es de cada uno de ustedes. No le he sacado no le he mandado para evitar que estén haciendo muchos relajos. A ver, dice la siguiente pregunta, jóvenes. En la pregunta número 1 dice es la siguiente. A ver, dice, en sus márgenes presenta una vegetación muy conocida con el nombre de manglares. La respuesta es facilita, jóvenes. ¿Tumbes? La número 1. ¿Tumbes? La número 1 es facilita. En sus márgenes, es decir, en su recorrido, jóvenes, presenta una vegetación conocida con el nombre de manglares. Es el río Tumbes. Tumbes. Jóvenes, es el río Tumbes. Póngase los audífonos. ¿Cómo? Escucha, pues. ¿Cuál el volumen? Aunque le hablan todos y no escuchan. No escucha. A ver, ¿cómo dice Brian? Ahí no ves, joven, ahí está la diapositiva. En sus márgenes presenta una vegetación conocida con el nombre de manglares. Tumbes. El río, jóvenes, por favor, es el río Tumbes. Porque Le estoy diciendo pero le están respondiendo y usted no ha escuchado. Ah, entonces hablen fuerte, pues. Ya. Ya, sí, pues así como de hombre. Ya, pues. profe. Ahí está, ¿ves, señor? Entonces, el nombre es Los Manglares, jóvenes. A ver, los manglares de Tumbes corresponde al río Tumbes. La segunda pregunta dice, jóvenes, recuerden ustedes que entre estas preguntas, que son 25, vienen las preguntas del examen, jóvenes, para el día de mañana que tienen ustedes. Los ríos de la vertiente Pacífico tienen su naciente, ¿dónde, jóvenes? En la cadena occidental de los Andes. En la cadena occidental de los Andes, Fox, correcta, respuesta correcta, jóvenes. ¿No recuerdan ustedes la cordillera de los Andes en su parte occidental? De esa parte occidental, jóvenes, de esa parte occidental, ingresan lo que corresponden principalmente, discurren sus aguas hacia las costas. Y estos, jóvenes, mayormente forman parte, como había mencionado Fox, la cadena occidental de los Andes. A ver, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, en su curso se ha construido, jóvenes, se ha construido el reservorio de San Lorenzo. En su curso. Es decir, en su recorrido se ha construido el reservorio. Ustedes saben la importancia que tiene un reservorio. Por ejemplo, para regar las partes altas de los terrenos, aptos para la agricultura. Inclusive el reservorio sirve para, por ejemplo, para poder abastecer de agua a la población. A ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Ya tienen un jóvenes? Dime.
¿Piura? Correcto, jóvenes. La respuesta correcta de quién fue? Montoya. Sí, Montoya. Sí, jóvenes, tiene razón. ¿Qué significa? En su curso, el único joven el reservorio San Lorenzo es Piura. Porque Río Lurín, Lima, Río Moche, La Libertad, Río Chicama, La Libertad, Río Piura, Río Santa, por ejemplo, no. San Lorenzo la quedó más cerca, el reservorio San Lorenzo es Piura, en la parte norte del Perú. Correcto, tengo 2 participantes jóvenes hasta el momento. Después dice la cuarta pregunta. Los proyectos de irrigación jóvenes Chavimochi y Chinecas que utilizan las aguas, jóvenes, que utilizan las aguas del río, a ver, Santa. el río Santa, ¿quién fue? Salazar, ¿Dónde queda el profe. río Santa, Brian? Brian, ¿dónde queda el río Santa? El río Santa, acá en Perú. ¿En qué lugar del Perú? Ancash. En la región La Libertad. No, ¿qué? Ancas. ¿Quién dijo Ancas? Hey, jóvenes, correcta, respuesta correcta, Sí, jóvenes. explica. El proyecto de irrigación Chavimochi Chinecas utiliza las aguas del río principalmente para que se lleve a cabo este proyecto del río Santa. Respuesta correcta, jóvenes. Tengo 3 participantes, jóvenes, y de acuerdo a la manera de responder voy a aumentar su calificativo. La pregunta número 5, jóvenes. La pregunta número 5 dice, recibe los relaves mineros de la mina de Toquepala, que ha exterminado, jóvenes, que ha exterminado toda forma de vida. Tengo alternativas. El río Chancay, Chira, Piura, Locumba, jóvenes, Izaña. No puedo decir que es Chira descartado porque Toquepala queda en Tacna. ¿Y cuál de ellos me queda la opción? Chancay tampoco. Voy anulando 2. Me queda un tercero que es el Chira. Tampoco, porque Chira es en Piura. El río Azaña tampoco, jóvenes. Entonces me quedo con la respuesta correcta. Es el río Locumba. El río Locumba queda en Tacna. Tacna. ¿Qué pasó, Héctor? Héctor, dame la respuesta de la pregunta número 6. Jóvenes, entonces la pregunta número 5 fue la de Locumba. Locumba porque queda en Tacna. En Tacna. Llevo solamente 3 participantes, jóvenes. La pregunta número 6 dice... Profesor, yo puedo Santa. participar en la Santa, 6. Santa, Correcto. profe. Río Santa. Respuesta, dime tu apellido. Hoy me lo había Santa. dicho a mí. A ver. Pero tú no hablabas, pues. A ver, bueno, Pero en la Brunela. casa de las 5. Soy María del Carmen. A ver, Fuentes, por profesor. favor, dame la respuesta de la número 6. El río Santa. Tienes 30 segundos. Pero ya le dije que el río Santa. No, no, en la 6. ¿En la 6, niña? Sí, el río Santa. Chicos, la pregunta número 6 es la siguiente. Dice, el río que erosiona con el cañón del Pato, jóvenes, es el río Santa. Respuesta correcta, jóvenes. Sí, es respuesta correcta. A ver. 6, ¿quién fue? Fuente, ¿no? A ver, chicos. Profe. La pregunta número 7. La pregunta número 7, jóvenes. Pero, ¿por qué había mencionado su compañera Río Santa? Porque el río Santa queda en Ancas. Y el río Santa es el cañón del Pato origina la erosión. El río Santa causa la erosión y forma el cañón del Pato, jóvenes. Que queda en Ancas, en la zona de Ancas. La pregunta que sigue a continuación, jóvenes, es la pregunta número 7. La 7 es más facilita de toditas. Tumbes. 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 Pues, García, mira, García. a ver, García Héctor. La pregunta número 7 es la respuesta correcta, pero yo quiero, por ejemplo, señores, yo quiero que la 10 me la dé yo, el mayormente conocido como Rodrigo. La número 10. Bueno, voy por la número 8, jóvenes. Constituye el límite superior de nuestro país con el Ecuador. Este río sirve de límite con el país vecino del Ecuador. Facilita. Sarumilla. Sarumilla. Sarumilla, Medellín. Berel. Fuentes también. ¿Ah? Fuentes. No, Fuentes. Primero fue la voz de Merel. Pero yo Niños, más facilito. Descarto Chancay. Si Chancay no, el único que limita casi con el Ecuador es Sarumilla.
Si no estuviera ninguno de ellos, estuviera el Tumbes, el que más casi cercano, porque nace con la frontera del Ecuador. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? Cuando lleguen a nuestro territorio se conoce con el nombre de río Tumbes. Pero al no estar él y está Zarumilla, la alternativa es Zarumilla más rápido. Bueno, la pregunta número 8 la respondió Merel. Es el río más austral de la costa, acuérdense. Caplina. Caplina. Septentrional norte. Caplina. ¿Quién fue? Ramírez, ya le dije. A ver, chicos. A ver. ¿Pero por qué Caplina, jóvenes? Porque está en Tacna. Porque Caplina queda, chicos, Caplina queda en Tacna. Ojo, la número 13 me va a dar Millán, por si acaso. Millán, no tienes participación, la 13, tú me vas a responder. La número, jóvenes, entonces, había mencionado el río más austral, ¿qué significa? El más al sur del Perú, es el río Caplina. Límite, jóvenes, con la frontera con mayormente el más al sur, Caplina queda en Tacna. Los demás jóvenes no quedan más acá, jóvenes. Por ejemplo, jóvenes, tengo la pregunta número 10. Dice lo siguiente, la pregunta número 10, que queda en Arequipa, es el río... Tambo. A ver, joven, ¿quién fue? Fijo yo, profe. A ver, chicos, la pregunta número 10 dice es el río más largo de la vertiente del Perú. Es el río Tambo, dice Feijó. ¿Pero dónde queda, jóvenes, el río Tambo? En Arequipa. Tiene, jóvenes, entonces, tiene 535 kilómetros. Además de esto, es el río, jóvenes, mientras más extenso, el río más caudaloso, jóvenes, es el río Santa. No se olviden. El río Caplina es el río más largo, es el río Tambo, y el más caudaloso es el río Santa. Dice la pregunta número 11. La pregunta número 11 está más regalada. La E. A ver. La E. Jequetepeque, Chira. Jequetepeque, Chira. A ver, jóvenes. A ver, tiene razón lo que dice. Las centrales hidroeléctricas de Gallito Ciego, Jequetepeque, Curumuy, Chira. Están respectivamente la relación. ¿Quién dio la respuesta? Yo. Chunga. Entonces, Chunga, la 11. La pregunta número 12. Oye, de veras. ¿Y Rodrigo, por qué no me dio la 10? Profesora, 12 es la A. La 12. Es la A. La pregunta número dice, ¿el río Santa y el río Chira son los? Es la A, es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico. Correcto, pero no debemos olvidarnos en su parte alta, el río Chira, porque debido, jóvenes, a las desviaciones de aguas que mayormente la población hace, jóvenes, para regar los terrenos que son aptos para la agricultura, algunos de ellos dejan de ser caudalosos, jóvenes. Pero los ríos más caudalosos de la vertiente del Pacífico, el río Santa y el río Chira, correcto. Miñán, ¿escuchas? Miñán, ¿me das a dar la respuesta? Ya, me das a dar la respuesta a la número 13. Tienes 30 segundos. A ver, Miñán, dame la respuesta a la pregunta número 13. Es el único río afluente del Titicaca. El desaguadero. El desaguadero, recién, Miñán, que funcionaron las neuronas. Correcto, jóvenes. Respuesta correcta, jóvenes. ¿Pero por qué afluente? Acuérdense, los afluentes abastecen. El afluente, jóvenes, es en el que discurren las aguas del lago Titicaca. Y el único, como el día de ayer estaba mencionando, y creo que fue Héctor, jóvenes, mencionó el río Desaguadero, hacia un lago menor, conocido con el lago, ¿recuerdan ustedes, Chunga, qué lago fue? Del lago Titicaca hacia un lago menor, ¿cómo se llama? ¿Con qué nombre se conoce? Popó. Correcto. Ay, correcto, jóvenes. García, ya apúnteme. García, está bien, correcto, García, está bien. A ver, chicos, la pregunta número 14 dice la siguiente, jóvenes. La pregunta número 14. La 14 Rímac Chillón. En el Nevado de Ticlio nace, chicos, en el Nevado de Ticlio El río Rímac. Correcto. Y mientras que en el Nevado de Corte nace el río Chillón. Correcto, la respuesta correcta. Basta con que Ticlio rima. Y el que más se Fox. la C. La respuesta es la número 14.
y la C. Entonces, ¿quién fue? Fox. Fox. A ver, chicos, la pregunta número 15. El río Coata pasa por las provincias, por la provincia de Juliaca y se constituye ¿en el qué? ¿Quién me da la respuesta? 1. El único fluente. Señor, efluente no. El efluente fue el desaguadero. ¿Dónde queda Juliaca? Juliaca, señor. En la zona de Puno. La D. La D. No, señor. ¿Uso urbano? Es el de mayor uso urbano. Le dije uso urbano. ¿Ah? Le dije uso urbano. ¿Quién fue? Ramírez. Ah, ya, entonces la 15, Ramírez ha dado, jóvenes, la respuesta. A ver, chicos, mayor uso urbano, ¿por qué? Porque principalmente pasa por la provincia, jóvenes, por la provincia de Juliaca. Por eso se constituye en el de mayor uso urbano, el río Coata, jóvenes. Pasa por la provincia de Juliaca, jóvenes, porque es la región más poblada de esa zona, jóvenes. Por eso se considera el de mayor uso urbano. La pregunta número 16. Forma el hermoso y fértil valle de Arequipa. Chili. Ortiz. Dime, Ortiz. Ortiz, dame la respuesta. Chili. Chile. A ver, ¿qué dicen, jóvenes, los demás? La 16. Correcto, jóvenes. ¿Pero por qué Chile? Porque pasa por, jóvenes, el río, forma el valle. Al pasar por Arequipa, jóvenes, el río Chili forma el inmenso valle, un valle fértil para la agricultura, jóvenes, y es el más hermoso de la región de Arequipa, que es el río Chili. ¿Quién fue, dije? Rodrigo. Ortiz. Rodrigo, jóvenes. A ver, chicos. A ver, decíanos las siguientes. A ver. El río, a ver, chicos, la pregunta número 17 está más facilita. Supe. Correcto, Supe. Chunga. Correcto, Chunga, correcto. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque principalmente si ustedes, la cultura más antigua... Supe. No, ya lo dijo Chunga. Por favor. Ya profe. respondió, por favor. Ya respondió Chunga. Chicos. La cultura caral se desarrolló en el Valle Supe. Y por lo tanto, jóvenes, a orilla del río Supe. Entonces, la ciudad sagrada, que es considerada la más antigua de América, se desarrolló a orillas del río Supe. Correcta. La respuesta correcta, Chunga, jóvenes. La pregunta número 18. A ver, jóvenes, la pregunta número 18. ¿Quién me da la número 18, jóvenes? A ver. Ucayali Marañón. ¿Ah? La pregunta número 18. No, chicos. La pregunta número 18. ¿No es la C? En la provincia de Atalaya se da la confluencia de los ríos, jóvenes. Río Tal. Pero yo no uso Google. El río más largo del país. O a uno de los ríos, el que da el origen al río más largo del país, jóvenes. ¿Quién es? A ver, jóvenes. La 18. La C. A ver, el río más... Ay, chicos. La respuesta es correcta. Correcta, jóvenes. La 18 dice, se da en la localidad de Atalaya, se da la confluencia de los ríos Tambo y el río Urubamba. Salazar, jóvenes, profe, Salazar. Urubamba es de la zona del Valle del Cusco. Y Tambo, jóvenes, y por lo tanto, estos ríos abastecen al río más largo del país. No solamente, no del país, sino mayormente del planeta. Ahí está equivocadamente la respuesta. Ahí la parte río más largo, porque el río más largo es el río Ucayali. Por lo tanto, la respuesta, lo dijo Salazar, jóvenes, la 18 es la C, Tambo y Urubamba. Salazar. Jóvenes. La 19. La pregunta 19 dice lo siguiente. Urubamba. El yacimiento gasífero de Camisía se encuentra en la cuenca del río Urubamba. A ver, ¿y dónde queda Urubamba? Feria. Cusco. En la zona del Cusco, donde es Feria, por si acaso.
Imaginariamente. Y A madre ver, de Dios. el yacimiento gasífero del gas de Camisea mayormente se encuentra en la zona de la cuenca del río Urubamba. Acuérdense que había mencionado anteriormente. Cusco, en la zona del Cusco, jóvenes. La respuesta de la 19 es la B. Feria, jóvenes. Y la pregunta número 20. Es la C. ¿Ah? Es la C. Esperen. ¿Ah? La C. ¿La Es la C. Sí. A ver. Dice, son afluentes. ¿Qué significa la palabra afluentes, tío? Tío. ¿Qué significa la palabra afluentes? La palabra afluentes, jóvenes, son ríos que abastecen a otro río por ejemplo, los que abastecen al río Amazonas, por ejemplo. Por ejemplo, jóvenes. Son afluentes del río Marañón, del río jóvenes, del río Perenne, confluyen mayormente que confluyen en la selva, dan origen, jóvenes, para formar al río Cajamarca, al río Tigris, río Guayaga y al río Cenepa. Y estos ríos, a excepción del Perenne, son afluentes del río Marañón. Es decir, que abastecen de agua y dan origen al río Marañón. Jóvenes. La pregunta es la 20 es la C, Perenne, jóvenes. Había mencionado la respuesta de la 20 es tío, jóvenes. A ver. La 21. En la cuenca, jóvenes, en la cuenca hidrográfica del río se encuentran instalados 5 centrales hidroeléctricas de gran importancia enérgica para Lima, metropolitana. La respuesta está fácil ahí. Rima. Jóvenes. El RIMA, la 21 de RIMA, ¿quién fue? Miren. Montoya. Fue mujer, tiene razón Montoya. Entonces, jóvenes, cuando dice RIMA de frente, Lima, porque vean en comparación a los demás, no son de esa zona. El río Lurín no forma, el único río que forma centrales hidroeléctricas de la costa peruana, el de mejor, porque hay también otros, uno de ellos es el de mayor importancia, el RIMA. La pregunta número 22. Los ríos de la vertiente del Perú. Es la B. ¿Ah? Es la B. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo. Yuhu. ¿Cómo? Es la B. ¿Pero quién eres? ¿Quién pues? No existe esa persona. No, profe. Entonces no hay nadie, ¿no? Yo. ¿Quién pues? Tío. A ver, entonces. A ver, tío, ¿por qué dices que la 22 es la B? ¿Por qué? La palabra jóvenes, la palabra arreico significa lo siguiente, que son los ríos jóvenes que no pueden desembocar sus aguas ni al mar ni a los lagos. ¿Pero por qué? Por proceso de infiltración, jóvenes, se evaporan las aguas por proceso de infiltración. Acuérdense nada más. Un término muy diferente es los demás. Por ejemplo, endorreica a un colector común, como es el caso del lago Titicaca. El exorreico es cuando mayormente se van hacia el mar, por ejemplo. Seguimos, jóvenes. A ver. El reservorio de Gallito Ciego se ubica en el curso, jóvenes, la 23. La 23. A ver. ¿Quién me da la respuesta de la 23? A ver. La 23, jóvenes. La 23. El reservorio de Gallito Ciego. La respuesta está facilita. Ahora me la mencionaron. Reservorio de Gallito Ciego. Jequetepeque, jóvenes. Se ubica en el curso del río Jequetepeque. ¿Dónde queda el río Jequetepeque? En la región La Libertad. Recuérdense, jóvenes. La cultura moche floreció gracias a la influencia de los ríos Moche, Chicama, Virú, Jequetepeque, por ejemplo. Entonces, la represa Gallitos Ciegos, entonces, jóvenes, se ubica en el curso del río Jequetepeque. La pregunta 24 es la más regalada, jóvenes, la 24. Esperen un ratito. ¿Quién me respondió la 23? Fue una alumna. Ramírez. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo no? Ramírez. La 24, jóvenes. Dice la siguiente. La 24 dice, en la olla hidrográfica del Pacífico, el río de mayor longitud está ubicado en el departamento de
De mayor La C, la longitud, C, ¿no? la C. Es la B. La C. No, quieren, La acuérdense C. que ahora lo mencioné. La C. No, señor. Es en Chira área El río Piura, de mayor envergadura, Chira Piura. el río de mayor longitud es el río de Arequipa. Hey, jóvenes, entonces, ¿cómo nadie respondió? Yo le Pregunta jóvenes en el... Hey, chicos, va ganando hasta ahorita Ramírez, por si acaso. Ramírez y lo sigue Chunga ahí. Dice la pregunta número Es 25. la E. La cordillera de los Andes, Es la E, oeste y este. de oeste a este, de los Andes atraviesa el Perú en sentido latitudinal. Constituye el eje vertientes hidrográficas del Pacífico al Oeste. Y el otro es este. y al Atlántico al este. Correcto, jóvenes. ¿Quién fue? Yo, tío. ¿Quién Yo. fue? ¿Quién? Y uno grite. A ver, chicos. Esa es la Ya, 25, chicos. ¿cuál es? Y la pregunta número 26. Junín, A Junín, ver, profe, Junín, Junín. Profe. Ancash. Ancash, ¿qué exactamente Bélgica. significa la central de En mayor Felica. la mayor La del central Mantaro. hidroeléctrica del La del Perú? Mantaro. A ver, chicos, en La del Mantaro. Huancavelica. Huancavelica. Y esa la Mantaro queda toda esa zona que es Para la lanzar, profe. de Huancavelica. Seria, lo digo. O sea, Profe, nadie yo lo le dije la del mencionó. Mantaro. A ver, les hago una pregunta así al azar, jóvenes, para anotar a más alumnos. A ver, chicos, yo les digo lo siguiente. A ver, nace en el Nevado de Ticlio y su principal afluente es el río Santa Eulalia. Alternativas. Ojo que ya la mencioné ahora la pregunta. El río Colta, el río Ocoña, el río Rímac, el río Fortaleza o el río Tumbes. Rímac, García, Ortiz. El río Rímac, joven. García. Ey, ahora sí. Fuente. No, porque ha sido al azar. Primero. Yo lo dije A primero. ver, chicos. Ay, profe, Dice no lo me sale. siguiente. Río cuyas aguas han sido empleadas para la construcción del reservorio de mayor capacidad en la costa. Escúcheme, para la construcción del reservorio de mayor capacidad en la costa. Tengo alternativas. El río Jequetepeque. B, el río Chira. C, el río Santa. D, el río Chancay. E, río Majes. Acuérdense, ahora lo mencioné en una pregunta. ¿Majes? Ahora, lo mencioné. ¿Majes? El río, jóvenes, Jequetepeque. ¿No se dan cuenta la represa, famosa represa Gallito Ciego, que toda la parte norte del Perú es la de mayor envergadura, jóvenes? La de mayor envergadura. A ver, chicos. Les lanzo otra pregunta, porque quiero más alumnos que mayormente sean considerados. ¿Qué río pasa por la ciudad de Trujillo? Menciono yo. Río Caprina, río Tambo, río Chancay, río Majes y río Chao. Río Moche. O río Moche. Moche. Moche, yo le dije. ¿Quién fue? Trujillo. ¿Quién Pues fue? escucharon varios. Escucharon varios, tiene razón. Escucharon varios, chicos. Ahora sí, yo hago la siguiente pregunta, jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? Ahí, niños. ¿Qué significa? A ver, Feijó, ¿qué significa la palabra endorreica? ¿Feijó? Feijó. Profe. ¿Qué significa la palabra endorreica? Donde el agua no tiene salida fluvial hacia el océano. Dame un ejemplo. Ay, profe. Yo, profe. Un ejemplo. A ver, dime. A ver, ¿quién me responde? Da la La respuesta. endorreica es Dime. que no puede salir al océano, pero puede desembocar en los lagos, como en el lago Titicaca. ¿Quién es, señor? ¿Quién fue? García. García también. Ya con esa Bueno, ahí tres, ¿no? siguen la Ya dupla. con esa tres. García, Tres y cinco. Ramírez. Sí, ya está, chicos. Ya está. A ver, yo pregunto, jóvenes. El río Suchi, ¿de qué vertiente hidrográfica forma parte? Titicaca. Titicaca, correcto. Fox. ¿Quién fue? Fox. Pregunto, jóvenes. Había mencionado yo lo siguiente. ¿El río más largo del Perú? Ucayali. Ucayali. ¿Quién fue? Fox. Montoya. A ver, chicos. Había mencionado yo lo siguiente. Chicos, ¿cuál es el río? Mencióname un río de la parte septentrional del Perú. Septentrional del Perú, de los que habíamos mencionado ahí.
Y las alternativas ahora. ¿Sarumilla? Correcto. ¿Quién fue? García. García. Sí, porque si vean, si Norte. pudiéramos mencionar los otros ríos que se encontraran en la parte, por ejemplo, entre la confluencia del río Putumayo y... Sí, Tumbes también. pero como habiendo mencionado a Zarumilla, anteriormente, jóvenes, tenía razón. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. ¿Cuál es el océano? Porque esa clase, tratamos la clase anterior. ¿Cuál es el océano, jóvenes, donde mayormente, a ver, el océano donde se encuentra la cordillera submarina? La mesa atlántica, que se le dice. Voy, ya le di la respuesta. Atlántico. A ver, chicos. ¿En qué océano se encuentran las fosas Pacífico, marianas? Pacífico. Montoya. ¿Quién fue? Montoya. ¿Quién fue? Montoya. Otra vez Montoya. Bueno, ahí sigue la dupla, chicos. Ramírez, Montoya, Fox, García. Van 4, que van a la delantera, chicos. A ver, mi pregunta es la siguiente. Mencióname el río Manavega, el río Merel. ¿Quién fue? Fox, Tumbes. Merel. Merel, yo lo vi. A ver, chicos. Sí. A ver, jóvenes. Mencióname uno de los ríos. Mencióname un río. El río que forma el Valle del Cusco. Ahora lo mencionaron con la gas de Camisea. Urubamba. El río Urubamba. ¿Quién fue? Urubamba. ¿Quién fue? Ortiz. ¿Quién fue? Ortiz. Rodrigo. ¿Te extraña, Rodrigo, Vega? A ver, chicos. Si yo les hago una pregunta. Si yo digo río Chira. Si yo digo río Chira. Y si Piura. Chira, Piura. Y si yo digo Jequetepeque. Cajamarca es, profesor. Jequetepeque, Cajamarca, o también. Está bien, tiene razón lo que dice Chuca. Cajamarca o la libertad. Hey, jóvenes. A ver. Hasta aquí, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver, vamos. Ya tengo varios de ustedes, jóvenes. Ahora yo me pregunto. A ver. Río, que en el cual sirvió para que floreciera la cultura chavín. Chillón. A ver, vamos a ver. Para que pueda florecer la cultura chavín, chicos. Marañón. Señor, la cultura chavín se desarrolló en la región de Ancas, entre la confluencia de los ríos Mosnas y el río Mosna y el río Huachesca. Huachesca. Ramírez. Ramírez, correcto, Ramírez. A ver, correcto, niña, está bien. A ver, chicos, ojalá Dios quiera si estén preparados, jóvenes, para el día cuando tenga que seguir la vida de cada uno de ustedes. A ver, jóvenes, yo pregunto, río que dio origen a que pueda florecer la cultura nazca. Comienza con una G, ¿río qué? A ver. ¿No saben? ¿Ya se olvidaron? ¿No es un valle? A ver, chicos. Río que dio origen para que pueda florecer la cultura nazca. ¿Río Grande? Río Grande. ¿Qué fue? Hijo y yo. ¿Quién? No, uno. Es. Hijo. Profe, yo le di. Yo también dije, yo dije también. ¿Quién? Estoy que le digo hace rato y no me hace caso. ¿Pero quién, pues, eres? No, pues, Se te profe. Ya. Profesor, mejor póngase los audífonos. Ya, Sí, chicos. a ver, Yo digo. explicando. Sí. A ver. Río, jóvenes, que dio origen para que pueda florecer la cultura. La cultura, jóvenes, la cultura mochica. Marañón. La cultura Moche. mochica, Marañón, Moche. en la selva. Tío Moche, correcto. Ramírez. ¿Quién fue? Ramírez. A ver, chicos. A ver. Ojalá Dios quiera, señores, necesitamos. En cualquier momento se termina, jóvenes, y los voy felicitando a la mayoría de ustedes, jóvenes. Mi pregunta es la siguiente. Lance. ¿Es una de las corrientes marinas? Chao. Es una de las corrientes marinas del Perú, del norte del peruano. La corriente del niño. ¿Quién fue? Salazar. Correcto. La corriente del niño. Jóvenes, ¿qué de aguas?